Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo del estilo de una de las actrices más queridas y seguidas del momento, Anne Ercel. Y es que, como bien saben, en este canal nos encanta desgranar esos pequeños detalles que revelan mucho más de lo que parece a simple vista. Hoy nuestro foco está puesto en un accesorio que a simple vista podría pasar desapercibido para muchos, pero que para los observadores más agudos guarda un secreto conmovedor. Hablamos, por supuesto, de su collar con la enigmática letra K. ¿Qué nos quiere decir Anne con este sencillo pero significativo colgante? ¿Es un simple capricho de moda o hay una historia más profunda detrás? Prepárense porque vamos a desentrañar el misterio y, quién sabe, quizás hasta nos inspire a buscar nuestros propios símbolos de amor y conexión. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les recuerdo la importancia de darle ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, llenos de secretos, tendencias y todo lo que amamos del mundo del espectáculo. Empecemos. El mundo de la moda es un lenguaje en sí mismo, un código secreto que las celebridades utilizan para comunicarse, a veces de forma consciente, otras de manera instintiva. Y cuando hablamos de Anne Ercel, estamos hablando de una verdadera maestra en esto de proyectar su personalidad a través de sus elecciones de estilo. La hemos visto deslumbrar en alfombras rojas, cautivar en cada fotograma de sus series y conquistar las redes sociales con su carisma natural. Pero hoy, no vamos a centrarnos en un vestido de alta costura o en un peinado revolucionario. Hoy nuestro objetivo es un detalle mucho más íntimo, un pequeño tesoro que lleva cerca de su corazón, su collar con la letra K. Para quienes siguen de cerca a Anne en sus redes sociales o han visto sus apariciones públicas recientes, este collar no les será desconocido. Es un accesorio sutil, delicado, que suele acompañarla en diversos atuendos, tanto casuales como más formales. Una cadena fina, plateada o dorada, con un colgante de una sola letra, la K. Al principio puede parecer una elección aleatoria, un gusto personal por la estética de las iniciales. Pero si analizamos un poco más a fondo, y consideramos el momento actual de su vida y las personas que la rodean, la imagen empieza a tomar un significado mucho más potente. La K en el collar de Anne Ercel, y esta es la clave de nuestro misterio de hoy, no es otra que la inicial de Kerem Bürsin. Sí, lo han adivinado. Para los fans de la icónica pareja que nació en el set de Senkalkam, la conexión es obvia. Su romance, que acaparó portadas y acaparó el corazón de millones de seguidores en todo el mundo, se convirtió en uno de los temas más comentados del panorama del entretenimiento turco y, por extensión, internacional. Aunque su relación pública llegó a su fin hace algún tiempo, es innegable el profundo vínculo y el cariño que se profesaron. Entonces, ¿qué significa este collar ahora? Es un recuerdo de un amor pasado, un homenaje a un capítulo importante de su vida. ¿O hay algo más? La belleza de estos gestos es que a menudo, las interpretaciones son múltiples y personales. Podría ser un recordatorio del cariño que aún se tienen, de los buenos momentos compartidos, de la influencia mutua que tuvieron en sus vidas. Es importante recordar que a pesar de las rupturas, muchas relaciones dejan una huella imborrable, y es natural y humano querer honrar esos legados. Pensemos en ello. Cuando una pareja tiene una conexión tan profunda, tan pública, como la que tuvieron Anne y Kerem, esa energía, esa historia compartida, trasciende el tiempo y el espacio. Llevar una inicial puede ser una forma discreta y elegante de mantener vivo ese recuerdo, esa energía positiva. No se trata necesariamente de volver atrás, sino de reconocer la importancia de lo vivido. Es como tener un amuleto, un pequeño talismán que te conecta con una persona que significó mucho para ti, y que te recuerda las lecciones aprendidas, la fuerza que encontraste en esa relación. Además, en el mundo de las celebridades, donde cada movimiento es escrutado, un detalle tan personal como este collar se convierte en una declaración. Anne, con su innata elegancia, no necesita gritar su pasado. Un pequeño colgante es suficiente para los que saben mirar. Es una forma de decir, esto fue importante para mí, y lo llevo conmigo, no como una carga, sino como una parte de mi historia. Y eso, señoras y señores, es profundamente inspirador. Nos enseña que el amor, en todas sus formas, deja una marca, y que honrar esas marcas puede ser una fuente de fortaleza. No olvidemos tampoco el poder simbólico de las letras. La K como inicial, en este contexto, representa la individualidad dentro de una conexión. Simboliza a Kerem, pero también representa la K en sus propias vidas, quizás alguna palabra clave, algún lugar,
o incluso un nuevo comí. Enzo que esa relación le trajo. La belleza de estos símbolos es que son maleables, se adaptan a la interpretación personal. Para Ande este collar podría tener un significado único e intransferible, que solo ella y quizás Kerem conozcan en su totalidad. Y aquí viene la parte que nos encanta, la especulación amorosa. ¿Podría este collar ser una señal de reconciliación? En el mundo de Hollywood y de las telenovelas turcas, los rumores de reencuentros son pan de cada día. Si bien no tenemos confirmación alguna, y debemos ser respetuosos con la privacidad de Ande y Kerem, es natural que los fans se pregunten. Un gesto así, después de un tiempo prudencial, podría interpretarse de muchas maneras. Podría ser un indicio de que las aguas se han calmado, de que la amistad ha prevalecido, o incluso, y quién sabe, de que el romance ha encontrado un nuevo camino. La verdad es que hasta que ellos decidan compartirla, todo es un fascinante juego de posibilidades. Lo que sí es indiscutible es el impacto de este detalle en su imagen pública. Hande Erçel, al llevar este collar, se presenta como una persona genuina, que no teme mostrar su lado humano y sensible. Lejos de ser una táctica de marketing, este gesto irradia autenticidad. En un mundo donde a menudo las celebridades construyen muros de perfección, Hande opta por la vulnerabilidad y la sinceridad, y eso es algo que su público valora enormemente. Es una invitación a verla no solo como una actriz o un icono de estilo, sino como una persona real, con sus propias historias, sus propios amores y sus propios recuerdos. Además, este collar se convierte en un tema de conversación, en un punto de conexión entre Hande y sus seguidores. Cada vez que aparece con él, se generan comentarios, preguntas, teorías. Es un hilo invisible que une a la actriz con su fandom, un pequeño guiño que demuestra que ella también presta atención a las reacciones y a las interpretaciones de sus admiradores. En este sentido, el collar se transforma en una herramienta de comunicación bidireccional. Y hablando de inspiración, ¿cuántos de nosotros no tenemos un objeto, una joya, una prenda, que nos recuerda a alguien especial o a un momento importante en nuestra vida? La diferencia es que para las celebridades, estos objetos se magnifican, se convierten en noticias. Pero la esencia es la misma. El deseo de mantener cerca aquello que nos hace sentir bien, que nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos. El collar de Hande es una manifestación de esto, un recordatorio tangible de un vínculo que, aunque haya cambiado de forma, sigue teniendo un significado. La elección de la letra K es clave. No es un símbolo abstracto, ni un diseño genérico. Es una inicial, que apunta directamente a una persona. Y en el caso de Hande y Kerem, el público conoce esa conexión de inmediato. Esto demuestra una inteligencia comunicacional por parte de Hande. No necesita explicarlo, no necesita dar detalles. El símbolo habla por sí solo para quienes están familiarizados con su historia. Es un guiño cómplice para sus fans más acérrimos. Consideremos también la tendencia de los collares con iniciales. Son clásicos, elegantes y personalizables. Lo que Hande hace es tomar esta tendencia y darle un significado personal y muy específico. No es solo una letra aleatoria, es la letra. Esto lo eleva de ser un accesorio de moda a ser una pieza con historia, con carga emocional. Y es precisamente esta carga emocional lo que lo hace tan intrigante y cautivador para el público. En definitiva, el secreto del collar con la K de Hande Erçel reside en su sencillez y en su profundidad. Es un recordatorio discreto de un capítulo importante en su vida, un símbolo de cariño y conexión que probablemente trasciende la relación romántica. Es una muestra de autenticidad, de valentía al mostrar su lado más humano, y una forma inteligente de conectar con su público. Si bien no podemos afirmar con certeza cuáles son todos los matices de su significado personal, lo que sí podemos decir es que este pequeño detalle añade una capa fascinante a la imagen de esta talentosa y carismática actriz. Nos recuerda que detrás de los flashes y las cámaras, hay personas con historias, con sentimientos, y con pequeños símbolos que guardan grandes secretos de amor y de vida. Así que, para resumir, hemos explorado el misterio detrás del collar con la letra K de Hande Erçel. Hemos analizado cómo este sencillo accesorio, la inicial de Kerem Bürsin, se ha convertido en un símbolo de su historia compartida, de la profunda conexión que existió entre ellos. Hemos debatido sobre las posibles interpretaciones de este gesto, desde un recuerdo cariñoso hasta una señal de que la amistad o algo más podría estar presente. Y hemos destacado cómo Hande utiliza la moda, incluso en sus detalles más pequeños, para expresar su autenticidad y conectar con su público.
Este collar es mucho más que una joya, es una narrativa silenciosa, una pincelada de su vida personal que añade una dimensión intrigante a su ya cautivadora figura pública. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura de desentrañar secretos y tendencias. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que Ande sigue enamorada de Kerem? ¿O simplemente es un bonito recuerdo? ¿Tienen ustedes alguna joya con un significado especial? Dejen todos sus comentarios abajo. Queremos leer sus opiniones y sus propias experiencias. Y si les ha gustado este contenido, no olviden darle un buen asterisco me gusta a este vídeo, asterisco compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos descubrimientos. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y más inspiración. Hasta entonces.